Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La llegada al mundo de los humanos. El cielo cambió de color cuando la nave descendió. La atmósfera del planeta azul se cerró alrededor del crucero universitario como una membrana viva. A bordo, los estudiantes más brillantes de la Universidad Galáctica de Xenobiología estaban en silencio. No por respeto, sino por una tensión que no sabían explicar. Incluso los que no creían en supersticiones sentían que algo era distinto. Última revisión de sensores completada, anunció una voz mecánica. Entorno estable. Nivel de amenaza, desconocido. Ninguno habló. Las miradas se cruzaban, expectantes. Frente a ellos, más allá de la escotilla, se extendía el mundo de los humanos. Un planeta que no formaba parte del núcleo central, pero cuyo nombre circulaba por los pasillos del Senado con creciente preocupación. Tierra. Un planeta considerado clase 8 en términos de supervivencia. Lleno de biomas hostiles, organismos venenosos, climas extremos, y una fauna que rozaba lo absurdo en su agresividad. Y, aún así, una especie había conquistado ese mundo sin depender de exoesqueletos, simbiosis o nanotecnología genética. Los humanos. Recuerden, dijo el profesor Bornkel, una figura imponente de piel marmórea y ojos de 6 vértices, esta no es una misión de contacto. Solo observaremos. Cualquier intento de comunicación directa está terminantemente prohibido. La mayoría asintió. Pero en el fondo, todos sabían por qué estaban allí. No venían a estudiar. Venían a entender el miedo. Porque los informes eran contradictorios. Porque los sensores se confundían. Porque había un nombre que empezaba a repetirse en voz baja entre los depredadores de élite, Kira Velázquez. Una humana. Sola. Sin tecnología. Sin respaldo militar. Solo ella. Y un historial de supervivencia que desafía la lógica. En los registros del Senado se la nombraba con una etiqueta no oficial, Apex silencioso. La compuerta se abrió con un silbido. El viento les golpeó el rostro. No era fuerte, pero llevaba un olor que algunos no pudieron identificar y que otros preferían no analizar. Bajaron. El suelo era seco, rocoso. Restos de estructuras metálicas emergían del paisaje como costillas oxidadas. Era una antigua zona de entrenamiento humano, abandonada tras una serie de conflictos internos que ningún archivo había logrado reconstruir del todo. El Surok descendió último. Era el ejemplar más temido de su especie. Una criatura blindada, con garras capaces de perforar diamante sintético, y un sistema nervioso dividido en 3 cerebros independientes. Su sola presencia disuadía a depredadores planetarios de atacar. Fue traído para comparar. Para medirse. Para confirmar si realmente existía algo que pudiera superarlo. Pero cuando sus patas tocaron la tierra, se detuvo. Un rugido sordo vibró en su garganta, pero no salió. Sus ojos recorrieron el terreno. Luego, lentamente, sus músculos se tensaron. Y se echó atrás. ¿Qué ocurre?, preguntó una estudiante pelirroja, Lurba, especialista en etología comparada. El Surok retrocedió 2 pasos más. No por amenaza visible. No por ataque. Solo, por presencia. En el borde de una colina, al fondo, estaba ella. Kira. Quietud absoluta. Cabello recogido, uniforme negro, sin armas visibles. Mirada firme, sin pestañear. No dijo nada. No se movió. Solo observó. Y el depredador más letal de la galaxia bajó la cabeza. Esto no tiene sentido, murmuró uno de los estudiantes, revisando su tableta de análisis. No hay señales de campo psíquico, ni feromonas dominantes, ni temperatura anormal. Ella es normal. Eso es lo que da miedo, dijo Bornkel en voz baja. Ella no domina el entorno. Lo convierte en parte de sí misma. Una frase críptica. Pero cierta. La delegación montó campamento a 100 metros de distancia. Nadie sugirió acercarse. Ni siquiera el Surok. Kira no se movía, pero cada gesto suyo, cada respiración, cada segundo que pasaba en silencio, aumentaba la presión en el pecho de los visitantes. Profesor, preguntó Lurba, aún intentando entender. ¿Por qué no reacciona?
Porque no tiene nada que demostrar, respondió él. Los humanos no atacan cuando están en ventaja. Solo atacan cuando creen que ya han perdido. Y entonces, son imparables. Kira descendió la colina sin prisa. No miraba a nadie en particular. No hizo movimientos defensivos. Caminaba como quien no espera oposición. Como si supiera que nadie se atrevería a detenerla. Y no lo hicieron. El Shurok se apartó del camino sin que ella lo mirara. Los estudiantes no pudieron evitar registrar ese momento. El archivo visual sería analizado durante generaciones. Porque por primera vez en la historia moderna, un depredador Apex retrocedía sin luchar. Por una humana. Cuando Kira pasó junto a ellos, solo dijo una frase. Si vienen a observar, háganlo en silencio. Aquí no hay nada que quieran aprender. Y mucho que pueden olvidar. Continuó su camino y se perdió entre las ruinas. Nadie se atrevió a seguirla. Solo el silencio quedó. Denso. Insoportable. Y en ese silencio, por primera vez, la galaxia entendió que algo había cambiado. El instinto que no miente. Durante las primeras horas del día, nadie en el campamento habló. Los estudiantes revisaban sus instrumentos sin levantar la vista. El Shurok, que normalmente patrullaba el perímetro con arrogancia, ahora estaba inmóvil, con los músculos tensos y la mirada fija en el horizonte, como si temiera que algo regresara de entre las sombras. Kira Velázquez no se había escondido. Había caminado delante de ellos, con una calma tan densa que parecía arrastrar el aire consigo. Ahora, desde una torre semiderruida, observaba. No con hostilidad. No con curiosidad. Solo con paciencia. La clase más antigua de dominio. Lurba fue la primera en romper el silencio. Esto no tiene sentido. Se supone que ella es humana. Biológicamente débil. Su densidad ósea es menor que la del Shurok. Su musculatura, primitiva. Su sistema nervioso, arcaico. Y sin embargo, no terminó la frase. En su especie, existía una palabra para describir el miedo sin causa aparente. Lo llamaban Zelbok, el terror que antecede a una tormenta antes de que los sensores la detecten. Lo que se sentía ahora era eso, multiplicado. Yo sentí algo, dijo Kaarn, el más joven del grupo, con voz temblorosa. Cuando pasó junto a mí, por un instante, supe que si me movía, si siquiera respiraba más fuerte, iba a morir. Y no porque me atacara, sino porque no tendría opción. Bornkel los observaba con atención. Anotaba sin hablar. Pero en su mirada había una incomodidad que ningún estudiante había visto antes. Profesor, insistió Lurba, usted ha estudiado miles de especies Apex. Ha vivido entre devoradores de silicio, ha rastreado bestias fotofágicas en soles binarios. ¿Alguna vez ha visto algo como esto? Sí, respondió él, con voz seca. Una sola vez. En la guerra de las trincheras biogénicas, vi a un soldado humano caminar entre cadáveres de nuestras tropas. Sin armadura. Sin armas. Solo caminaba. No atacaba. No huía. Solo avanzaba. Y nuestras unidades no lo detuvieron. Se paralizaron. Como si el universo mismo les hubiera ordenado hacerse a un lado. Todos callaron. El silencio cayó como una losa. ¿Y qué ocurrió con ese soldado? Preguntó Kaarn. Lo capturamos. Pero nunca habló. Nunca comió. Nunca durmió. Solo nos miraba. Días después, uno de nuestros capitanes se quitó la vida sin razón aparente. Dijo que soñaba con los ojos de ese humano. Desde entonces, las órdenes fueron claras. Si uno camina, déjalo pasar. Lurba dejó caer su tableta. El impacto fue leve, pero todos se sobresaltaron. ¿Y si eso es lo que estamos presenciando ahora? El profesor no respondió. En cambio, se levantó y se acercó a la orilla del campamento. Kira seguía allí, sentada sobre un fragmento de metal corroído, tallando algo en una piedra con la hoja afilada de una lata oxidada. ¿Ven eso? Señaló. No está haciendo nada que amenace. Y sin embargo, el Shurok no se ha movido en más de 3 horas. Su ritmo cardíaco está descompensado. Eso no es biología. Es instinto. El instinto no miente. Kaarn tragó saliva. ¿Entonces qué es ella?
Ella no es una cazadora, dijo Bornkel. Es una especie de advertencia. Un mensaje que la evolución ha escrito en la piel de los humanos. Si llegas hasta aquí, probablemente ya sea demasiado tarde. El Surok emitió un gruñido bajo. Su piel, normalmente de un azul metálico, había comenzado a apagarse. Era una reacción que su especie mostraba solo en dos situaciones, rendición o sumisión. Y ninguno de ellos lo había visto jamás hacer eso. Fue entonces cuando Kira se levantó. El movimiento fue tan simple como inevitable. Como si no existiera otra opción en la realidad más que obedecer a su andar. Caminó directo hacia el Surok. Sin armas. Sin protección. Con las manos vacías. Nadie la detuvo. El Surok dio un paso atrás. No puede ser, susurró Kaarn. Está retrocediendo. Y así fue. El depredador más letal de la galaxia agachó la cabeza y se apartó. No por miedo. Sino por reconocimiento. Porque algo en su instinto más primitivo entendía que frente a él no había presa, ni rival, sino algo que no debía ser desafiado. Kira lo miró un segundo. Luego se giró hacia los estudiantes. Caminó entre ellos. Ninguno se movió. Ustedes no entienden aún, dijo, sin elevar la voz. Pero lo harán. Y se fue. Kaarn cayó de rodillas. No por lesión. Por agotamiento. Nunca había sentido tanta presión, solo por estar cerca de alguien. Profesor, ¿por qué siento que casi desaparezco? Bornkel lo ayudó a levantarse. Porque ahora entiendes que los humanos no luchan por dominar. Luchan por no ser dominados. Y cuando sienten que están a punto de caer, arrastran al universo con ellos si es necesario. Todos miraron en dirección a Kira. Pero ya no estaba allí. Solo quedaban sus huellas en el polvo, y un nuevo miedo grabado en el alma de cada especie que alguna vez creyó dominar la cadena alimenticia. No cazamos, sobrevivimos. Habían pasado 2 días desde que Kira se cruzó en el camino de los estudiantes. El Surok no había vuelto a levantar la cabeza. Comía poco. Dormía aún menos. En los registros de su especie, no existía conducta similar. Había sobrevivido a los campos de presión de Nartulis, había desgarrado criaturas más grandes que naves de asalto, y ahora, evitaba mirar en dirección a la humana. Kaarn, Lurba y los demás se mantenían a distancia, observando, registrando todo. Pero el silencio entre ellos era denso. Como si el simple hecho de hablar fuera un acto de riesgo. Kira se había sentado en una torre derrumbada, rodeada de ruinas oxidadas y ecos del pasado. Pero no parecía sola. Cada noche, sombras se movían entre los restos de estructuras colapsadas. Humanos, tal vez. O recuerdos. Pero nadie se atrevía a acercarse. Al tercer día, sin previo aviso, Kira caminó hacia el campamento. ¿Qué creen que hacen aquí? Preguntó, sin agresividad, pero sin suavidad. Kaarn abrió la boca, pero la cerró. Lurba se obligó a mirar a los ojos de la mujer. Sentía un vacío frío en el pecho. Como si algo la despojara de cualquier impulso de superioridad. Venimos a aprender, dijo ella finalmente. Kira se agachó frente a una fogata apagada. Sacó una pequeña piedra del suelo, luego otra. Empezó a apilarlas. ¿Aprender qué? ¿Cómo cazamos? ¿Cómo matamos? ¿Qué músculo usamos para saltar sobre presas más débiles? Queremos entender cómo una especie sin garras, sin armaduras naturales ni colmillos, puede infundir tanto miedo, respondió Lurba. Kira sonrió, apenas. Ese es el error. Creen que esto es caza. Que somos depredadores. Que la Tierra es una prueba superada por mérito físico. Pero no. La Tierra no se conquista. Se sobrevive. Colocó otra piedra. Nosotros no cazamos. Nosotros no morimos. Ese es el verdadero poder. No nuestra fuerza. Ni nuestras armas. Ni siquiera nuestra voluntad. Es nuestra terquedad biológica. Nuestra necedad evolutiva. Seguimos de pie, cuando todos ya se rindieron. El profesor Bornkel, que había escuchado desde la tienda, salió al fin. Su silueta destacaba entre todos. Se acercó con cuidado. ¿Y cómo se entrena algo así? Kira lo miró. No se entrena. Se nace con ello. Pero se despierta, cuando el universo intenta romperte.
Cuando pierdes una pierna y caminas. Cuando te abandonan y sigues. Cuando te entierran, y sales escarbando con los dientes. Los estudiantes tomaban notas, pero ninguno se atrevía a interrumpir. Cuando era niña, quedé atrapada bajo una nave caída durante 3 días. Sin comida. Sin luz. Solo el olor de los cuerpos quemados de mi escuadra. Tenía 8 años. Pensé que moriría allí. Pero no lo hice. No porque fuera fuerte. Sino porque no me rendí. Porque, en algún rincón de mi ser, entendí algo simple: si me rindo, muero. Si resisto, tal vez no gane, pero tampoco pierdo. Las palabras caían como piedras. Lentas. Implacables. Por eso no entienden a los humanos. Porque esperan que ataquemos como animales. Pero no lo hacemos. Solo esperamos. Nos adaptamos. Nos escondemos en nuestras propias ruinas. Y cuando el momento llega, no quedamos nosotros. Solo nosotros. El viento sopló entre las ruinas. Nadie habló durante largos minutos. Eso no es poder, dijo Kaarn al fin, con la voz temblorosa. Eso es locura. Kira lo miró. No con desprecio. Con lástima. Esa locura ha mantenido a mi especie con vida durante milenios. Ustedes estudian los colmillos, las garras, los datos genéticos. Pero ignoran lo más importante: el miedo no lo infunde quien ruge. Lo infunde quien no necesita hacerlo. Volvió a levantarse. Han visto al Shurok, ¿verdad? Todos asintieron. Él entendió. No necesito matarlo. Él ya sabe lo que soy. Y si lo sabe él, ustedes deberían escucharlo. Antes de alejarse, dejó una última frase. Si de verdad quieren aprender de nosotros, no observen cómo peleamos. Observen cómo nos negamos a caer. Y se fue. El profesor se quedó de pie, observando el lugar donde ella había estado. Tenemos que cambiar todo el plan de estudios, dijo finalmente. Kaarn lo miró, confundido. ¿Por qué? Bornkel no respondió de inmediato. Miró al Shurok, que seguía sin levantar la cabeza. Porque hemos estado clasificando a los humanos como depredadores, cuando en realidad son supervivientes del fin del universo. El experimento fallido del Consejo. El aire en el campamento había cambiado. Los estudiantes ya no se comportaban como observadores. Cada palabra de Kira los había golpeado más que cualquier entrenamiento, más que cualquier amenaza física. Dormían poco. Hablaban menos. Y todos sabían, sin decirlo, que ya no estaban allí para estudiar, sino para entender cómo evitar el colapso de sus propias especies. Bornkel se encerró en su módulo de comunicaciones. Solo él sabía lo que los demás ignoraban: aquella misión no era únicamente académica. Era una operación encubierta autorizada por el Consejo Galáctico. Un experimento. Y ahora, estaba fuera de control. Abrió el canal cifrado y transmitió el informe. Contacto con el sujeto Kira Velázquez establecido. Resultados no compatibles con predicciones del modelo estratégico. Confirmo. El depredador Apex Galáctico ha cedido espacio sin interacción física. El sujeto humano provocó reacción de sumisión voluntaria. Del otro lado, una voz respondió con frialdad. Inicie protocolo de activación. Nivel 1. El Consejo necesita datos concluyentes. Bornkel dudó. Lo que estaban a punto de hacer no era observación. Era provocación. Manipulación. Activó el protocolo. En lo más profundo del terreno, camuflada entre ruinas, una unidad artificial comenzó a despertar. Un droide de combate, modelo experimental, con apariencia de criatura nativa. Era rápido, silencioso, y programado para una sola tarea: atacar a Kira y medir su respuesta en combate real. El profesor sabía que era una trampa. Pero ya no podía detenerla. El droide se deslizó entre sombras, camuflado por una capa óptica. No emitía calor, ni vibración detectable. Se aproximó por el flanco derecho de la torre donde Kira solía sentarse cada noche. Los estudiantes no sabían nada. Kira, en cambio, no parecía sorprendida. Cuando el droide saltó con fuerza letal, ella ni siquiera se levantó. Solo giró el rostro. Y lo miró. El droide se congeló en el aire. Una milésima de segundo después, se estrelló contra el suelo con violencia. No por un arma,
no por fuerza bruta. Algo lo había desactivado en el instante previo al contacto. Bornkel no entendía. Los sensores mostraban una sobrecarga interna del sistema. Como si el droide hubiera decidido autodestruirse. Kira se levantó despacio. Caminó hasta los restos humeantes del metal. ¿Eso era parte del estudio? Preguntó en voz alta, sin girarse. Silencio. ¿Quién te dio la orden? Insistió, esta vez mirando directo al campamento. Bornkel salió del módulo. Los estudiantes lo miraron, confundidos. Fui yo, dijo. Pero no fue decisión mía. Fue del consejo. Kira bajó la mirada hacia los restos del droide. Luego volvió a mirar al profesor. ¿Y qué esperaban? ¿Que reaccionara con violencia? ¿Que atacara? ¿Que demostrara su punto de vista usando los métodos que ustedes entienden? Queríamos saber si eras un riesgo real, admitió él. ¿Y ahora qué opinas? Bornkel no respondió. Kaarn se adelantó. Ella lo desactivó sin moverse. Sin tocarlo. Ni siquiera se defendió. Solo, lo hizo colapsar. Kira suspiró. Lo que temen no es nuestra fuerza. Es nuestro control. Nuestra capacidad de no hacer nada, cuando podríamos hacer todo. Lurba se acercó con cautela. ¿Por qué no reaccionaste? Porque esa máquina no fue enviada a matarme. Fue enviada a provocarme. Y los humanos, solo responden de verdad cuando el peligro es real. Cuando lo que está en juego no es su vida, sino su alma. El silencio volvió a caer como un muro invisible. Kira dio media vuelta. Diles al consejo que este experimento ha terminado. Que han obtenido su respuesta. ¿Y cuál es? Preguntó Bornkel. Que no controlan a los humanos. Solo esperan que los humanos no decidan controlar al resto. Se alejó caminando entre ruinas. El sol comenzaba a caer, y su silueta se desvanecía entre estructuras olvidadas por el tiempo. Bornkel apagó la transmisión con el consejo. Por primera vez en su carrera, tenía miedo de enviar el informe. Porque sabía lo que implicaba. Y la galaxia aún no estaba lista para aceptarlo. La teoría del depredador pasivo. Las noches en la Tierra eran diferentes desde aquel día. El Surok ya no patrullaba. Permanecía tumbado, vigilando desde lejos, con una tensión casi reverente. Los estudiantes evitaban incluso nombrar a Kira. En los informes, se referían a ella como el sujeto cero, una forma de distanciarse del temor que aún no comprendían del todo. Pero el profesor Bornkel, tras el colapso del experimento, ya no intentaba ocultar la verdad. Reunió a los estudiantes en una cúpula improvisada y proyectó frente a ellos el nuevo modelo de análisis conductual que había diseñado. Lo que observamos no encaja en ningún patrón de depredación conocido, empezó. No hay señales de acecho, ni territorialidad activa, ni demostraciones físicas de superioridad. Y, sin embargo, domina. Kaarn, aún afectado por lo que había presenciado, murmuró. Porque no necesita hacerlo. Exacto, respondió el profesor. Propongo un nuevo concepto. Un nuevo perfil bioconductual, el depredador pasivo. Lurba frunció el ceño. Eso es contradictorio. Lo es, para nuestras categorías. Pero no para la especie humana. No cazan por necesidad fisiológica constante. No atacan sin provocación directa. No buscan eliminar amenazas. Solo esperan. Y cuando lo hacen, el entorno cambia a su favor. Kaarn levantó la mirada. Como si el universo mismo se reordenara alrededor de su voluntad. Sí, afirmó Bornkel. Porque ellos no dominan con fuerza. Lo hacen con presencia. Con resistencia. Con persistencia. El grupo guardó silencio. ¿Y por qué eso nos asusta tanto? Preguntó Lurba. Porque nuestra galaxia se construyó sobre sistemas de respuesta inmediatos. Reaccionamos a estímulos, atacamos y somos atacados, nos defendemos con tecnología, con poder visible. Pero los humanos no siguen esas reglas. Son impredecibles porque pueden perder durante años, y al final ganar. La pantalla proyectó una imagen reciente. Kira, sentada entre ruinas, rodeada de pequeños humanos. Niños. Todos con el mismo gesto. No eran soldados. Pero tampoco eran víctimas. ¿Quiénes son? Preguntó Kaarn.
Supervivientes, respondió Bornkel. Ella los entrena. No con armas. No con gritos. Con historias. Con silencio. Con mirada. Les enseña lo mismo que nosotros no supimos ver, que un humano, incluso un niño, no necesita ser el más fuerte para ser el último en pie. Lurba parecía a punto de hablar, pero se detuvo al ver algo en la imagen. Uno de los niños tenía en la mano un colmillo afilado. No jugaba con él. Lo tallaba. ¿Qué hacen con eso? Aprenden, dijo el profesor. No a matar. A recordar. Las imágenes cambiaron. Momentos captados desde los sensores del campamento, humanos heridos que no pedían ayuda. Niños que no lloraban. Silencio incluso cuando el dolor era evidente. Ellos transformaron el sufrimiento en una herramienta, explicó Bornkel. Y ese es el rasgo que más nos debería preocupar. No su musculatura, no sus armas, sino su relación con el dolor. Con la pérdida. Con el miedo. Lo absorben, dijo Cairn. Lo hacen parte de ellos. Y cuando ya no tienen nada que perder, concluyó el profesor, entonces atacan. Pero no lo hacen por ira. Ni siquiera por venganza. Lo hacen porque entienden que, si caen ellos, nadie más quedará para resistir. Lurba se levantó lentamente. Profesor, si eso es cierto, entonces estamos ante una amenaza sin precedentes. No, corrigió él. Estamos ante una forma de existencia que no esperábamos encontrar. Una que no conquista, pero que no puede ser conquistada. Cairn bajó la cabeza. Comprendía al fin lo que le había dicho Kira. No cazamos. Sobrevivimos. Bornkel cerró la proyección. Hagan sus maletas. No queda nada que observar. Solo queda una decisión. ¿Estamos dispuestos a convivir con ellos, o a seguir ignorando que el verdadero dominio no grita, no ruge, no impone, solo permanece? El depredador que retrocedió. El Surok abandonó el planeta al amanecer. No lo hizo con rugidos, ni con muestras de poder, ni con el orgullo que caracterizaba a su especie. Se fue en silencio, sin mirar atrás, con la cabeza gacha y los sentidos cerrados. No huyó. No se rindió. Simplemente, aceptó. Los estudiantes lo vieron partir desde el borde del campamento. Ninguno habló. Todos entendían lo que significaba esa retirada. El más letal de los depredadores conocidos no fue vencido. Fue desactivado, por decisión propia. Nunca lo había visto así, susurró Cairn. Como si llevara una carga invisible. Bornkel, con los brazos cruzados, observaba la estela de la nave perderse en la atmósfera. Porque lo entendió antes que nosotros. Porque él no necesitaba teorías para reconocer algo que su instinto le gritaba desde el primer momento. Los humanos no compiten. Esperan. Y cuando todos los demás fallan, ellos aún siguen allí. Lurba se giró hacia el profesor. ¿Qué pasará ahora? ¿El consejo aceptará esto? No tienen opción, respondió. Esta no fue una misión científica. Fue una advertencia. Y la hemos recibido. Esa misma tarde, Bornkel envió el informe final. En él, no hablaba de Kira como sujeto de estudio. No mencionaba términos técnicos, ni análisis genéticos, ni estadísticas de amenaza. Solo escribió una línea. No provoques a un humano que no huye. Si no escapa, es porque ya ha ganado. El consejo no respondió. No inmediatamente. Días después, llegaron reportes de otros sistemas. Naves humanas que navegaban sin escolta, y a las que nadie detenía. Colonias donde humanos caminaban entre especies hostiles sin ser tocados. Un patrón claro, la presencia humana se convertía en señal de frontera, incluso sin declarar guerra. La galaxia comenzaba a cambiar. Los estudiantes regresaron a sus mundos natales, pero algo había cambiado en todos ellos. Lurba renunció a su carrera académica y comenzó a enseñar filosofía del miedo. Cairn pidió asilo en un asentamiento humano de Marte. Quería comprender más. Quería resistir como ellos. Bornkel se retiró. Pasó sus últimos días escribiendo un solo texto, que se convirtió en referencia prohibida en muchas bibliotecas galácticas. La amenaza pasiva, el caso del Homo sapiens como espejo de extinción. El capítulo final hablaba de una imagen. Una imagen grabada por un dron que nadie se atrevió a borrar. Kira Velázquez, de pie,
en la cima de una montaña en ruinas, observando el cielo estrellado. Sola. Inmóvil. Con la misma mirada que había hecho retroceder al ápex de la galaxia. No dijo nada. No levantó armas. No necesitó hacerlo. Porque todo aquel que la había visto, ya había entendido. La humanidad no conquistaba mundos. Los hacía rendirse, antes siquiera de comenzar.